Bueno, vamos a platicar el día de hoy un poquito sobre detección de gases, pero vamos a revisar los básicos, vamos a hablar de algunos conceptos generales que nos permitan entender cómo es la tecnología, cómo se maneja, cómo interpretar los resultados en los instrumentos, etcétera. Aquí les dejo mi correo, mi teléfono aquí en México y bueno, empezamos. Eh, voy a, tenemos una hora, un poco menos de una hora, entonces voy a revisar algunos temas así de manera ágil, pero eh, si hay alguna pregunta, la vamos a responder al final. Y si hubiera consultas en las que hubiera que ahondar más o aplicaciones específicas que revisar, cualquier cosa lo podemos ver una vez que haya terminado la plática. Bueno, nosotros, Macurco, es una compañía americana. Estamos especializados exclusivamente en el tema de detección de gases desde hace muchos años. Y estamos ubicados en Dakota del Sur, en Sioux Falls. Yo personalmente soy responsable de la región latinoamericana y estoy ubicado en México. Eh, en Sioux Falls se maneja básicamente toda la operación, fabricación, logística, servicio a clientes, soporte técnico y, y bueno, básicamente llegamos a todos ustedes a través de pues, los diferentes distribuidores en los diferentes territorios. Muy seguramente muchos de ustedes nos conocen por nuestra línea de detección comercial y residencial, llamada igual que la compañía Macurco, pero también contamos con una línea de detección portátil llamada Aim Safety y una línea industrial con soluciones para áreas clasificadas con equipos a prueba de explosión intrínsecamente seguros, llamada Track XP. La mayor parte de nuestros productos, a excepción de los detectores portátiles, se fabrican en Estados Unidos, los cuales nos permite pues poder cumplir con compromisos de entrega. No tenemos problemas de suministro. Realmente nunca los tuvimos. En el peor escenario, tuvimos retrasos de algunas semanas, pero esencialmente la política de la empresa es poder suplir todo lo que es soluciones residenciales y comerciales en una semana y todo lo que es detección de fuego en 3 o 4 semanas y lo que es gas industrial de 4 a 6 semanas. Esto considerando que algunos distribuidores tienen inventario local y pudieran tener algún stock y demás, pero esos son esencialmente los tiempos y siempre se han mantenido así. Entonces pues es de nuestro interés seguir funcionando de esta manera y tener acceso a las diferentes oportunidades de sus proyectos. Ahora, como todo fabricante de gas, de detección de gas, nuestro interés es proteger a las personas, por supuesto, y proteger a las instalaciones donde trabajan estas personas. Y esencialmente, hablando concretamente de la detección, existen 3 categorías de riesgo, ¿verdad? La más, pues, conocida, quizá la más utilizada es la protección que brindamos a los niveles de explosividad que generan los gases combustibles, los hidrocarburos, los derivados del petróleo. También tenemos especial interés en proveer soluciones que protejan de niveles de toxicidad. Esto generalmente generado por los gases tóxicos como el monóxido de carbono, como el cloro, como el amoníaco. Y por supuesto, una tercera categoría de riesgo enfocada en la deficiencia de oxígeno. Eh, Vamos a hablar ahorita detalles sobre el tema de oxígeno, aire y todo eso, pero esencialmente este es el interés de cualquier fabricante, proteger a las personas de estas 3 categorías de riesgo. Ahora, empecemos por definir qué es gas. O sea, de hecho la palabra gas viene de caos, y esto es porque los gases son un montón de moléculas que se mueven por todos lados de manera aleatoria, chocan entre ellas y tienden a cubrir en muy poco tiempo el espacio donde se encuentran. De ahí radica la importancia de hacer una detección temprana para evitar que estos gases puedan generar
condiciones donde la atmósfera se convierta en una atmósfera potencialmente explosiva o potencialmente tóxica. Ahora, regularmente el aire es, bueno, es básicamente es una mezcla de gases. Suelo hacer antes de esto una pregunta que donde les cuestionan a la gente, ¿qué respiramos nosotros? ¿Respiramos oxígeno o respiramos aire? Y gran parte de las personas contestan que respiramos oxígeno, cuando en realidad lo que respiramos es aire. Por supuesto, un aire cargado esencialmente de nitrógeno, de oxígeno y eventualmente de otros gases que por su concentración casi nunca se habla de ella, ¿verdad? El tema es cuando nosotros estamos en un sitio de trabajo y se dan estas condiciones, es decir, esta concentración ideal de 20.9% de oxígeno, pues el aire se considera un aire limpio. El tema es cuando se rompe este balance, cuando entran en el juego otro tipo de gases y rompen este equilibrio. Es ahí cuando se hace necesario utilizar instrumentos para poder hacer un monitoreo adecuado de las cantidades de gases que hay presentes en el espacio. Ahora, si lo vemos un poquito más a detalle, el aire está compuesto por diversos componentes y aparecen en la lista algunos gases como el metano, por ejemplo, el hidrógeno, que nosotros de entrada relacionamos con un riesgo de explosividad. Pero lo que nos deja ver esto es que los gases realmente no son necesariamente perjudiciales, ya que toda la atmósfera, todo está hecho de ellos, pero se vuelven peligrosos cuando se presentan en grandes cantidades. Entonces, por ejemplo, aquí los volúmenes de la mayor parte de estos están abajo del 1% de volumen y realmente no representan un riesgo, ¿verdad? Entonces, es cuando esos volúmenes se incrementan y llegan a niveles críticos donde pueden generar explosiones, pueden generar intoxicación, o en el caso del oxígeno, si cayera debajo del 19% de volumen, puede generar riesgos de asfixia. Igualmente, el oxígeno se convierte en un riesgo cuando su concentración supera los 23 o 23.5% de volumen, ya que entonces la atmósfera se torna explosiva. No sé si hayan escuchado hablar de estos organismos, todos son organismos americanos, ACGIH, OSHA y NIOSH. Aquí están pues las definiciones de cada uno. No los quiero abrumar con mucha información al respecto, pero estas empresas, vamos a decirlo así, estos organismos, algunos gubernamentales, otros colegios de ingenieros o de expertos, están enfocados en analizar las condiciones de los sitios de trabajo y brindar, en el caso de la detección de gases, concentraciones o límites de exposición máximos permisibles. He resaltado acá algunos valores. Llévense, por ejemplo, el TWA, que se interpreta de diferentes maneras por cada uno de estos organismos, es el límite de exposición que nos sugieren en periodos de 8 horas, donde yo pudiera exponerme a determinado gas sin que eso generara un peligro para mi salud. Hay otro valor llamado STEL, que se refiere a exposiciones más altas, pero en periodos de tiempo más cortos. Es decir, yo podría exponerme a una concentración más elevada de determinado gas. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Durante periodos de 15 minutos, no más de 4 veces al día y no más de 5 días a la semana, y eso no generaría un problema para mi salud. Y hay referencias a valores C o valores de techo que son concentraciones que nos sugieren no superar nunca, y por supuesto el IDLH, que son concentraciones que pudieran poner en peligro inmediatamente la vida o la salud. Para ponerles un ejemplo, por ejemplo, la OSHA
en relación al ácido sulfídrico, un gas que regularmente se utiliza mucho en la industria del petróleo o en la industria de tratamiento de aguas, sugiere que un TWA de 10 partes por millón. Esto quiere decir, yo si trabajo en una planta procesadora de gas, en un complejo de gas, de refinería, en una planta de tratamiento de aguas, yo podría exponerme a 10 partes por millón durante 8 horas, 5 días a la semana, y esta concentración de gas no sería perjudicial para mi salud. Por otro lado, el valor Stell para OSHA del H2S es de 15 partes por millón. Es decir, si por alguna razón me expongo a 15 partes por millón durante 15 minutos, 4 veces al día, 5 veces a la semana, eso tampoco va a deteriorar mi salud. Por ninguna razón me sugieren exponerme a 100 partes por millón, porque eso representaría un riesgo inminente de, pues, de muerte, probablemente. Y aquí lo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, la ACGH podría tener valores diferentes, la OSHA en relación al amoníaco tiene valores diferentes al NIOSH, pero al final del día estos organismos todos se preocupan por lo mismo, por la integridad de los empleados, y ya queda en cada uno de nosotros, en cada una de las compañías, el utilizar la referencia de OSHA, la referencia de ACGH o de NIOSH, pero independientemente de eso, todos tienen el mismo fin, proteger a las personas y definir los límites de exposición máximos a determinado tipo de gases. Esto toma también cierta relevancia el saber sobre esto cuando usamos detectores portátiles, ya que los detectores portátiles, además de mandar alarma de gas baja, alarma alta, también sacan un promedio del TWA en 8 horas y un promedio del STEL durante 15 minutos de exposición alta y mandan mensajes, mandan alertas, mandan alarmas para ser consideradas también por el usuario. Ahora, cuando hablamos de gases, pues tenemos que medirlos de alguna manera y para eso existen diferentes unidades de medición. Como regla, si el gas está en altas concentraciones en nuestra mezcla, estos gases se miden en porcentaje de volumen, como es el caso del el ejemplo que les puse del nitrógeno y el oxígeno. Ahora, si son gases tóxicos y por su propia naturaleza, en una pequeña concentración pueden ser peligrosos. Entonces, para medir este tipo de gases se utiliza la escala de partes por millón. O sea, básicamente, partes por millón significa una parte de una sustancia, por ejemplo, el amoníaco, en 1 millón de partes de aire. Y para que se lleven esto como idea principal, partes por millón es una escala que está en el rango del millón, o sea, del millón de partes de algo, y el porcentaje de volumen está en una escala de 100. O sea, hablamos de 20.9 de oxígeno, 78.9 de nitrógeno, y aquí les marco una referencia para entender por qué los gases tóxicos son tan peligrosos. Solamente 25 partes por millón de monóxido de carbono, definidos por la ACGIH, eh, o sea, podrían en riesgo nuestra salud. Y entonces estamos hablando esencialmente 0.0025% de volumen del espacio, de ese espacio de 100% de volumen. Entonces, solo necesito una pequeña cantidad para considerar el área no apta para estar. Entonces, de ahí la importancia de medir este tipo de contaminantes. Seguramente han escuchado hablar de la escala de Lel. La escala de Lel se refiere a la manera de medir gases, combustibles. Esencialmente, el Lel es el límite inferior de explosividad o Lower Explosive Limit de los hidrocarburos. Ajá. Y básicamente se define como la concentración de gas en que en condiciones normales la mezcla puede encenderse, puede explotar. Voy a explicar esto más claramente. Por ejemplo, el metano. El metano es el gas combustible por excelencia, es el gas natural.
es el más utilizado de los gases combustibles y básicamente tiene un rango, igual que todos los gases combustibles, donde realmente es peligroso. Ese es su rango de inflamabilidad, que va del 5 al 15% de volumen. Es decir, yo tengo un espacio donde hay del 0 al 100%, una habitación, un cuarto, una bodega. Yo necesitaría que hubiera en ese 100% de volumen de gases entre el 5 y el 15% de metano, obviamente la cantidad adecuada de oxígeno y una chispa para que esto generara una explosión. Entonces, todo lo que está abajo del 5%, abajo del rango de explosividad, y hasta el cero, o sea, del 0 al 5%, se considera que la mezcla de metano, en este caso, es pobre. Es decir, no hay suficiente gas para que haya una explosión. Si hubiera más del 15% de volumen y hasta el 100% de volumen de metano, se considera que la mezcla es muy rica. Entonces tampoco puede haber una explosión. O sea, la explosión se da esencialmente cuando no estamos en este rango intermedio. Ahora, todo lo que está abajo del 5% de volumen de metano es lo que se considera la escala de Lel. Todo lo que está arriba del 15 se considera la escala de UEL, que es el límite superior de explosividad. Entonces, lo que realmente hacen los detectores es trabajar en esta escala, en la escala Lel. Es decir, que va del 0 al 5% de volumen, para el caso del metano, y equivale al 0 al 100% del límite bajo de explosividad del metano. Entonces, aquí los detectores tienen diferentes tipos de alarma, tienen alarmas a veces al 10%, alarmas al 20% cuando son portátiles, y los sistemas fijos regularmente utilizan alarmas al 20%, alarmas al 40% cuando son equipos para áreas clasificadas. Lo que hacen los detectores entonces es mandar alarmas, mandar advertencias antes de llegar al 100% del LED. Cuando llegue al 100% del LED, eventualmente se va a dar una explosión. Entonces, ahora, cuando estamos en la industria, cuando estamos en nuestros sitios de trabajo, eventualmente puede haber presencia de otros gases, no solo de metano. Eh, de los más conocidos está el hidrógeno y está el propano, que existe predominantemente en la mezcla de gas LP. Entonces, aquí lo que quiero que entiendan es que ya hicimos referencia al EL del metano, es de 5, al UL es del 15, pero el hidrógeno tiene un rango diferente, es decir, tiene un rango de explosividad que va del 4 al 75%. Y el propano tiene un rango que va del 2.2 al 9.5, para que me entiendan un poquito. Volviendo al ejemplo de esta escala gráfica, el rango del hidrógeno es mucho más amplio y empieza abajo del metano. Y en el caso del propano, presente en la mezcla de gas LP, su rango es más corto, pero tiene un LEL más bajo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de estos gases es más explosivo? Y la gente tiende a responder el hidrógeno, porque tiene un rango muy amplio, pero en realidad no. En realidad de estos tres que pongo de ejemplo, el más peligroso es el propano, porque tiene un LEL más corto. O sea, tengo que detectarlo antes. ¿Para qué me sirve esta información? Porque a veces estos tres gases se miden con el mismo sensor. O sea, por ejemplo, un sensor catalítico que mide hidrocarburos mide estos tres gases. ¿Qué necesito hacer yo? Pues idealmente una calibración enfocada en la detección de propano. Al calibrar adecuadamente para medir propano en mi detector, todos los otros gases que tienen un LEL más alto van a ser detectados y yo voy a estar protegido porque voy a estar enfocado en la detección temprana del propano. Ahora, estos gases son combustibles por excelencia, pero hay otros gases
por ejemplo, el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, el ácido sulfídrico, que es tóxico, que también en concentraciones altas pueden ser explosivos. Pero estas concentraciones solo se pueden dar en sitios, no sé, en plataformas petroleras, en refinerías donde la concentración de los gases puede ser sumamente alta. En alguna mina, por ejemplo, la concentración a estos niveles de monóxido de carbono. Ahora, si tienen dudas sobre algún proyecto que presente un reto para determinar cuál es la tecnología, cuál es el sensor que deben utilizar, cómo sería el método de calibración, se pueden acercar a nosotros para compartirles más información. He relacionado aquí algunos gases, los más comunes. Voy a pasarlos un poquito rápido para alcanzar a ver otros temas, pero esencialmente lo que quiero que sepan es que todos los gases tienen una fórmula química, por supuesto, tienen un número CAS. Este número lo asigna el Departamento de Transportes de Estados Unidos, eh, y tienen una densidad, un peso. No soy un experto en química, pero algunos lo llaman densidad, otros lo llaman peso. Eh, la idea de esto es, este peso, esta densidad está relacionada al peso del aire, que en el caso, por ejemplo, de metano, tiene un peso de 0.55 kilogramos por metro cúbico, y el aire para este ejercicio tiene 1.29 kilogramos por metro cúbico. ¿Para qué me sirve este dato? Es fácil, todos los gases que son más ligeros que el aire tienden a irse hacia arriba. Entonces, por eso, cuando hay hidrógeno, metano, amoníaco en nuestras operaciones, los detectores tienen que ser colocados en los sitios altos. Si el gas es más pesado que el aire, va a tender a quedarse estancado en la parte baja. Y ahí se sugiere que los detectores se coloquen a 30 centímetros del piso. Si hay gases que tienen un peso parecido al del aire, entonces los detectores se colocan entre 1,20 y 1,80 centímetros de altura en relación al piso. Eh, el metano, bueno, se genera esencialmente por la materia orgánica en descomposición, se genera naturalmente, se desprende de muchas de las aplicaciones de petróleo, se utiliza mucho combustible y sirve para producir otros químicos. Eh, en casa lo utilizamos lo conocemos como gas natural y bueno, es parte de muchos procesos industriales en todos lados. Eh, el oxígeno es un gas que no tiene color, no tiene olor, que encontramos en la mezcla de aire, que es necesario y esencial para la respiración de todos los seres vivos, para realizar cualquier tipo de combustión. Es un gas que regularmente es un poco más pesado que el aire y en esos casos se sugiere que los detectores se coloquen, no sé, como a 1,20, 1,40 de altura con relación al piso. El monóxido de carbono que todos conocemos es un gas que no tiene color, que no tiene olor, que se genera esencialmente cuando se quema algo. O sea, si yo quemo madera, si quemo algún combustible, los vehículos generan monóxido de carbono, generan también CO2, por supuesto. Y este gas es, mucha gente lo llama el enemigo silencioso, algo así, porque como no tiene un olor, pues no nos percatamos y podemos desmayarnos. Puede generar un efecto ahí de reducir la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre, y etcétera. Es un gas complicado y presente, por supuesto, en aplicaciones de estacionamientos con mucha frecuencia. El ácido sulfídrico, HOCS, sulfuro de hidrógeno, este gas se encuentra generalmente en el subsuelo, se genera también cuando hay materia orgánica en descomposición, está presente en toda la industria del gas, del petróleo, del tratamiento de aguas,
residuales. El amoníaco, por supuesto, uno de los gases más utilizados en la industria de alimentos y bebidas como refrigerante, eh, suele ser más ligero que el aire. Los detectores se colocan cerca del techo. Se utiliza también mucho para hacer líquidos de limpieza. Se utiliza como para hacer fertilizantes, explosivos, cada vez menos cosméticos, fármacos y ese tipo de cosas. Es un gas muy peligroso para la salud y muy importante hacer su detección temprana. El dióxido de carbono, que todos conocemos mucho más después del tema de la pandemia, es un gas que es producto de la exhalación. Nosotros inhalamos aire cargado de oxígeno, exhalamos CO2, pero también se genera cuando se da combustión. Se utiliza mucho en la industria como agente de supresión, en procesos de soldadura, se agrega a las bebidas, en estas cervezas, en las fábricas de refrescos, sodas, como lo llamen, para agregar efervescencia a las bebidas. Y también se utiliza en la industria de los cultivos en interiores, ya que acelera el metabolismo de la planta, las hace crecer más rápido, más grandes, pero es un gas tóxico y que tiene que ser detectado oportunamente. Es más pesado que el aire, por lo que si en la planta hay algunos lugares donde está almacenado como agente de supresión, este, pues los detectores tienen que ser colocados a 30 centímetros del piso. Eh, Ahora, cuando hablamos de detección de gases, hablamos de sistemas de detección de gases y aquí un sistema puede ser un detector únicamente que cuente con alarma audible visible o puede ser simplemente un sistema complejo que utilice detectores de gas, ya sea tóxicos, oxígeno, explosividad, detectores de flama de las diversas tecnologías y regularmente utilice un controlador central, un tablero de control, un panel de incendio, un PLC, el cual básicamente va a procesar toda la información recibida por los detectores y ejecutar algunos comandos de salida que involucren el cierre de válvulas, no sé, apertura de rejillas o que active sistemas de extracción, de ventilación, que encienda alguna la sirena, alguna luz. Todas esas acciones son en respuesta a, a la detección. Y es importante eh, conocer qué queremos hacer una vez que el detector de gases haga su función de detectar, porque muchas veces nos quedamos ahí. O sea, adquirimos un detector, detecta el gas y luego no tenemos una idea clara de qué queremos hacer después de que se haga la detección. Y es allí cuando la propia arquitectura del detector o un sistema a través de un controlador central nos puede ayudar a desarrollar todo este sistema de detección. Ahora, cuando hablamos de sistemas muy grandes, por ejemplo, se crean sistemas de gas y fuego. Es decir, tu sistema va a ser parte de un sistema mucho más grande. Y un sistema de gas y fuego básicamente se correlaciona con el sistema de paro de emergencia de algunas plantas. Entonces, insisto, los sistemas pueden ser muy sencillos o muy complejos, pero finalmente todos involucran un detector de gas o varios, un controlador o cerebro y eventualmente una alarma audible o visible. Una de las cosas que destacan aquí en nuestra empresa es que tenemos equipos para todo tipo de aplicaciones, es decir, tenemos una gran experiencia en cuestiones residenciales y comerciales. Tenemos una línea que nos permite accesar a todo tipo de proyectos industriales y tenemos la detección portátil como complemento. Y entonces eso nos permite llegar a aplicaciones muy sencillas, como sería colocar un detector
cerca de la estufa en una casa o en un departamento y tener equipos que se puedan usar en una plataforma marina, en un sitio, un área clasificada, que tenga requerimientos muy puntuales, equipos a prueba de explosión. Entonces los invito a que vayan a la página de Bagurco, busquen aplicaciones y se van a encontrar con una serie de guías. Estas guías son pequeños documentos de 8 o 10 páginas que definen una aplicación particular, por ejemplo, un estacionamiento, una cocina, que nos mencionan los riesgos que hay en estos sitios. Por ejemplo, en las cocinas, no sé, detección de gas combustible, detección de monóxido de carbono que puede generar los hornos y detección de CO2 para los lugares donde hay dispendio de bebidas carbonatadas. En un estacionamiento, no sé, detección de CO, monóxido de carbono, detección de dióxido de nitrógeno si hay vehículos a diésel y detección de gases combustibles para aquellos autos convertidos a gas natural. Entonces, se define la aplicación, el tipo de gas presente, el riesgo, por supuesto, que presenta este gas y la solución en términos de qué detectores, qué controladores, qué tipo de equipo puedo utilizar para hacer una detección oportuna. Cada vez se agregan más guías, estas son las más importantes, las que descargan con mayor frecuencia nuestros clientes, pero se pueden encontrar diferente tipo de guías y cada vez se va agregando más guías para que puedan estudiar. Van a encontrar también información sobre sugerencias de instalación y montaje. Esto lo comentamos al principio, o sea, si los gases son pesados, los detectores se colocan en la parte baja, si son ligeros, se colocan en la parte alta, etcétera. Y específicamente con la tecnología industrial que tenemos, algunos de los detectores permiten hacer, eh, o sea, hacer configuraciones de sensores remotos. Es decir, típicamente esto es un detector de gas de un sensor. Digo, podemos configurarlo para tener dos sensores de manera simultánea. Pero en ocasiones, ¿qué pasa si yo tengo que detectar un gas pesado y otro gas ligero dentro del mismo transmisor? Lo que hago es separar los sensores a través de lo que llamamos sensores remotos. Y esto se puede hacer con uno o dos sensores, dos sensores fijos, etcétera. Y hay unas guías que relacionan una serie de gases, fórmulas químicas, nivel LEL o EL, y dónde se sugiere colocar el detector. Esta guía puede ser de bastante apoyo para desarrollar los proyectos de detección de gas. Ahora, cuando hablamos de gases, bueno, el sensor es el que toma mayor relevancia. El sensor es la parte más importante del detector, la que mide el gas, la que hace el trabajo de mandar la señal a la electrónica para poder ser interpretada como un resultado en la pantalla. Y entonces se utilizan diferentes tecnologías de sensores. Las más importantes son la detección que utiliza sensores catalíticos para medir gas combustible, la tecnología IR o NDIR para detectar gases combustibles o CO2, la tecnología electroquímica para medir gases tóxicos y oxígeno, y la tecnología de fotoionización o PID. Esta es una tecnología que se utiliza regularmente para gases muy, vamos a decir, raros, como el benceno, el jet fuel y demás, que no pueden ser detectados con otras tecnologías. Ahora no pretendo entrar mucho en detalles sobre cómo funciona cada una de estas tecnologías en esta clase, por lo que hice una tablita que enumera la tecnología, bueno, sus pros, sus contras, y para que se den una idea del precio, del costo que tienen estas tecnologías en relación a las otras. Ahora, basta aclarar que no hay una super tecnología que solucione los problemas de todos los clientes, de manera que la mejor tecnología es la que soluciona un problema para un cliente en específico. O sea, y como regla, básicamente la tecnología semiconductor
Es básicamente una versión de bajo costo, funciona muy parecido a la catalítica, es decir, quema el combustible, el gas cuando entra en su interior. Es dentro del, es bueno, esencialmente económica, funciona en condiciones de alta humedad, pero tiene el contra, es que es susceptible a algunos contaminantes, esencialmente eh, silicones y demás. Esta tecnología es la de más bajo costo que existe y es la que se utiliza, por ejemplo, en nuestro GD2A o GD2B. Ahora, detectores como el GD6 para gas combustible, detectores como nuestros industriales Track XP para medición de gas combustible, utilizan tecnologías catalíticas. Estos sensores catalíticos son sencillos, miden flamabilidad de un número muy grande de gases combustibles. Es una tecnología de bajo costo, mide hidrógeno, pero puede envenenarse especialmente por el silicón en aplicaciones donde pueda estar en las áreas de proceso. Entonces, estos detectores necesitan oxígeno para funcionar, pero suelen ser los más utilizados a nivel general para medir gas combustible y su precio es realmente muy bajo. Ahora, hay otras tecnologías, especialmente la IR para medir gases combustibles, suelen ser más rápidas, no requieren oxígeno, son bastante estables, pero presentan el inconveniente de que no pueden detectar algunos gases, tienen un alto costo comparado con el catalítico y se afectan en muchos casos por temperaturas altas y humedad y presión atmosférica. La tecnología electroquímica que realmente usamos para medir gases tóxicos como amoníaco, cloro, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, es la más utilizada a nivel global. Tiene un amplio espectro de cobertura, pero bueno, requiere oxígeno para funcionar. Tiene una vida útil limitada porque utiliza un electrolito que eventualmente tiende a secarse. Es por eso que los sensores de oxígeno regularmente funcionan un par de años y luego hay que reemplazarlos. Y bueno, hay otras tecnologías que son más complejas, más costosas. La ultrasónica, que relativamente es nueva, hace una rápida detección, no se afecta por condiciones ambientales, detecta esencialmente el sonido generado por la fuga, pero si tienes fugas pequeñas, es imposible determinar, por un lado, la concentración de gas y por otro lado, dónde está ubicada la fuga, porque esencialmente no hace ruido. Entonces, así de manera muy general, este es un vistazo rápido a lo que son las tecnologías de detección. Hay otras tecnologías eh, disponibles, pero bueno, no voy a entrar en detalles en este momento. Cuando hablamos de detectores, cuando hablamos de equipos eléctricos, seguramente han visto, y especialmente en licitaciones, que hay ciertos requerimientos en términos de clasificación. Esto es ATEX, esto es UL o CCA, normas americanas contra europeas. Pero esencialmente a lo que se refieren con esto de a prueba de explosión, con salidas intrínsecamente seguras, clase 1, división 1, grupos A, B, C y D, se refiere a que requieren un equipo fabricado generalmente en aluminio, en acero inoxidable, que sea a prueba de explosión, que sea intrínsecamente seguro y que pueda ser utilizado en áreas donde eventualmente pueda haber una explosión todo el tiempo. O sea, el riesgo de explosión es un riesgo inminente. O sea, en cualquier momento puede haber una explosión. Y los grupos se refieren a los tipos de gases o típicos de compuestos que pueden estar presentes en los procesos. De manera que, en resumen, los equipos que ofrecen mayor protección son los que tienen clasificaciones clase 1, división 1, y eventualmente comparado a ATEX sería clase 1, zona 0. Cuando hablamos también de instrumentos, hablamos de IP.
IP es una protección integral al polvo y al agua, compuesta por 2 dígitos. El primero es la protección que tiene el equipo al polvo, el segundo al agua, y mientras más grande sea el número, mayor protección tienen los equipos. Por ejemplo, un equipo detector portátil regularmente trae un IP67, es decir, está totalmente sellado, protegido contra el polvo y eventualmente podría caer en agua eh, por algunos minutos sin que eso representara un riesgo para el propio equipo. Obviamente, mientras mayor es el nivel IP, pues mayor también suele ser el precio del mismo. NEMA es una aprobación regularmente vinculada a los paneles de control, paneles de incendio, controladores. eh, y aquí está relacionado vamos a decir, su equivalencia con los IPs. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos controladores que son 4X, tenemos otros controladores que son, no sé, 1, que son controladores exclusivamente para usarse en interiores, pero son de muy bajo costo. Entonces, es un dato interesante de conocer de manera general. Esta pregunta es muy común. ¿Cuántos sensores colocar? Es una pregunta, bueno, la respuesta suele ser controversial porque este slide que ven aquí está enfocado en detectores industriales. Es decir, si tú le preguntas a un fabricante de detectores industriales cuál es el área de cobertura de un sensor, esencialmente la respuesta es que no hay un área de cobertura, porque el riesgo de explosión es tan grande que lo que se pretende es que el detector esté colocado cerca de donde están los tanques, las calderas, los compresores, las válvulas y demás. Pero si le preguntas, por ejemplo, me preguntas a mí, me sabes que tengo un estacionamiento, una cocina, allí sí te puedo decir que hay áreas de cobertura. Y las áreas de cobertura están bien definidas en metros cuadrados, en pies cuadrados. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Esencialmente por el riesgo, por el nivel de riesgo que hay en un sitio. Una cocina no es igual de peligrosa que una planta química, ¿no? Entonces, pero aquí les dejo algunas referencias, algunas de estas pueden no estar actualizadas, especialmente las NRF, que seguramente ya tienen otro nombre. El NFPA, no sé si esta es la última versión del código, pero en estas y las JEX y demás, puedo darme una idea sobre cómo funcionan los sistemas de detección en ambientes industriales, y, pero ninguna hace referencias puntuales hacia áreas de cobertura. O sea, hacen sugerencias. Creo que NFPA es la que proporciona algunas guías de aproximación, o sea, con áreas de coberturas muy parecidas a la de los detectores de humo, por ejemplo. Y en el caso de lo residencial y comercial, eso es muy diferente. Y al final les voy a hacer referencia a las guías que utilizamos para este uso. Eh, es importante hablar también de la calibración y también es un tema en el que puede ser bastante extenso. Básicamente la calibración es exponer a un detector de gas a una concentración conocida de gas y seguir un procedimiento dictado por el fabricante. Ahora, hay diferentes tipos de calibraciones. Hay calibraciones de aire fresco, o también llamada calibración cero. Hay calibraciones de verificación o bound test. Y hay calibraciones completas o llamadas SPAN. Entonces, regularmente algunas de estas nos permiten poner el instrumento básicamente en cero, otras nos permiten verificar el funcionamiento, pero la calibración completa es la que sigue básicamente el proceso donde se utiliza pues, un kit de calibración, un procedimiento, y se recomienda hacer durante la puesta en marcha de los sistemas, especialmente los industriales, y hacer esto de manera repetitiva, cada 6 meses, cada año, de acuerdo a la aplicación, para mantener los equipos en funcionamientos
óptimos. Ahora, esencialmente, todo el tema de la calibración es utilizar las herramientas adecuadas, o sea, reguladores, cilindros de gas, no sé, el tubing y algunos adaptadores de calibración. Pero realmente lo importante de todo esto es la trazabilidad. O sea, tienes que usar el equipo adecuado, por supuesto, pero tienes que usar un gas que esté vigente. Los gases tienen caducidad, ¿verdad? De 2 años. Y todos los gases utilizados deben tener un lote de fabricación, debe tener fichas MSDS. Y lo importante es documentar el proceso. O sea, ok, tengo mi kit, tengo mis gases, ok, tengo los sensores tal, con número de serie y tal, en el equipo tal, con número de serie y tal, y documentar todo el proceso antes y después de la calibración. Es decir, los resultados que vas a tener antes de hacer la calibración van a ser diferentes a los que vas a tener al final de calibración. Y el objetivo es que al final de la calibración tu instrumento esté libre de fallas, esté configurado de manera adecuada y esté en su momento más sensible para hacer una detección oportuna de los gases tóxicos o combustibles. Ok, voy a hablar de manera muy rápida de nuestro portafolio de productos. Voy a utilizar unos 3 minutos máximo y luego voy a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como les dije, tenemos la línea de Macurco que involucra soluciones residenciales y comerciales. Esta es nuestra propuesta para aplicaciones residenciales. Son detectores de monóxido de carbono, CM1, y de gas combustible GD2A y GD2B para cocinas. Estos detectores no son para estacionamientos, no son para cocinas industriales, son para aplicaciones sencillas, son de bajo costo y no pueden ser calibrados. Son lo que conocemos como detectores libres de mantenimiento. Para la parte comercial, contamos con una línea más amplia de detectores, controladores, es decir, no sé, herramientas para calibrar, configurar y demás. Aquí las opciones son más variadas, los detectores se pueden calibrar, de hecho se recomienda hacerlo, y las opciones son mayores, es decir, detectores de monóxido, dióxido de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, metano, propano, sulfídrico, amoníaco, CO2, etcétera. Son detectores que regularmente se vinculan a paneles de incendio que tienen salida, bueno, comunicación 4 a 20 miliamperes y 2 relevadores para comunicarse con los módulos de monitoreo de los paneles de control. Nuestra línea industrial involucra detectores de 1 o 2 sensores a prueba de explosión, controladores y diferentes opciones de configuración. Sensores únicos, duales, soluciones remotas. Aquí se pueden usar diversas tecnologías de sensado. Se pueden incorporar tarjetas de relevadores para comunicarse con módulos de monitoreo. Y la detección de flama es un excelente complemento para todos nuestros proyectos. Detectores ópticos que miden el espectro ultravioleta, infrarrojo, luminosidad, energía generada por el fuego y que eventualmente pueden equiparse con cámaras de video opcionales con distancias de detección de hasta 70 metros, tiempos de respuesta súper rápidos comparados a otros fabricantes y bueno, hechos en Estados Unidos, los que nos permite entregarlos en 3 o 4 semanas. La parte de detección portátil es básicamente un portafolio de detectores de un gas, PM100, PM150, detectores de 4 gases, PM400, detectores PM500, aquí hay un error, para detección de 5 gases, con bomba interna para poder hacer ingreso a espacios confinados. Entonces tenemos la tecnología, tenemos todos los sistemas para configurarlos, para hacer descarga de datos, el software es gratuito, tenemos, no sé, diferentes opciones de configuración, tiempos de entrega de 1 semana, 2 semanas máximo para cantidades grandes de equipos y el conocimiento para brindárselos a ustedes en nuestras clases de entrenamiento.
Les sugiero visitar la página y encontrar estas guías de productos, una guía para los comerciales, portátiles y los sistemas fijos, ya sea alámbricos o inalámbricos. Estas guías nos permiten echar un vistazo rápido a cuáles son las opciones de equipos, qué gases miden, cuáles son las áreas de cobertura, cuáles son el tiempo de vida útil de los detectores, etcétera. Y definitivamente, si no encuentran la información, pues se pueden acercar a nosotros para que les demos el apoyo. Si tienen algún proyecto, si tienen duda de cuántos detectores utilizar, dónde colocarlos, mándenme sus proyectos en PDF. Lo voy a compartir con la gente de ingeniería. Ellos nos van a ayudar a hacer este tipo de trabajos, donde definamos cantidades, lugares y definamos un listado de materiales. Esto fue un proyecto real en Costa Rica, de un estacionamiento. Se definieron, pues, controladores, detectores de gas, módulos este, que convierten la señal 420 en Modbus, algunas fuentes de poder, y de esta manera es muy fácil cotizar los proyectos. El cliente se siente apoyado por el fabricante y es más fácil cerrar los negocios.